Es un orgullo cañón. Claro. Impresionante, sí, Es que lo sí, me da hace mucho muy gusto. bien. Lo ha hecho muy bien, ya está trabajando. Durante casi 30 años, Alejandro Fernández guardó un silencio que hoy, por fin, se rompe. Y lo que revela nadie lo vio venir. No fue una infidelidad, no fue un escándalo. Fue algo mucho más profundo, más doloroso y más devastador. ¿Cómo puede un hombre triunfar frente a millones, pero perder aquello que más amaba en silencio? Lo que Alejandro confesó cambiará para siempre la forma en que entendemos su historia. Si quieres conocer la verdad completa, comenta uno, y quédate hasta el final. Lo que Alejandro reveló después dejó a todos sin aliento, porque por primera vez habló sin filtros sobre el derrumbe silencioso que vivió mientras el mundo solo veía éxito, premios y giras repletas. Contó que todo empezó mucho antes del divorcio, cuando la fama comenzó a devorarlo sin que él lo notara. Cuando su vida se convirtió en aeropuertos, escenarios y entrevistas constantes que lo obligaban a sonreír incluso en los días en que apenas podía con su propio cansancio. Dijo que la presión por honrar el legado de su padre era tan grande que sin darse cuenta, comenzó a transformarse en un hombre que no reconocía al Alejandro íntimo, al esposo joven que un día soñó con construir una familia sólida con América Guinart. Mientras millones lo aplaudían, él se consumía tratando de demostrar que merecía cada aplauso y cada titular. América hacía lo imposible por sostener el hogar, pero Alejandro admitió que él no veía el desgaste porque vivía atrapado en una vorágine donde el éxito parecía más urgente que cualquier conversación pendiente. Recordó noches en habitaciones de hotel donde sentía un vacío tan profundo que ni la música lograba llenarlo. Noches en las que se preguntaba quién había sido antes de que la fama lo transformara. Noches en las que el silencio era tan pesado que prefería encender la televisión para no escuchar sus propios pensamientos. A medida que viajaba, sus hijos crecían y con voz quebrada confesó que muchos de sus primeros recuerdos como padre están hechos de despedidas rápidas en aeropuertos y llamadas apresuradas entre entrevistas. Yo no sabía que estaba perdiendo lo que más quería, dijo. América, con su paciencia habitual, intentó acercarse a él, pero entre el cansancio, la presión y la culpa, Alejandro se fue convirtiendo en un hombre distante, incapaz de expresar lo que sentía. Explicó que, irónicamente, mientras más famoso se volvía, más miedo tenía de perderlo todo, y por eso trabajaba sin parar, creyendo que la única manera de proteger su carrera era entregarle cada minuto. Pero el precio emocional que pagaba era cada vez más alto. Lo que más impactó fue cuando confesó que hubo un momento, durante una gira particularmente agotadora, en el que miró su reflejo en un espejo del camerino y no supo quién era. No vio al padre, al esposo, ni al hombre que había soñado con una vida sencilla. Vio a un ídolo agotado, sostenido por compromisos y expectativas externas, incapaz de identificar dónde terminaba el artista y dónde empezaba la persona real. Dijo que esa sensación fue tan fuerte que casi canceló un concierto, pero no lo hizo porque estaba entrenado para seguir, sin importar qué pasara por dentro. América, mientras tanto, era la columna vertebral de la familia, la que atendía tareas escolares, enfermedades, cumpleaños y días difíciles sin él. Alejandro confesó que cuando regresaba a casa después de meses fuera, sentía que entraba a un lugar que ya no era completamente suyo, como si los momentos importantes se hubieran tejido sin él. Y aunque América jamás lo reprochó, su mirada tranquila le revelaba una verdad incómoda. Ella estaba aprendiendo a vivir sin su compañía. Ese descubrimiento, según contó, fue como un golpe seco. Entonces, entendió que el amor no se extingue de un día para otro. A veces simplemente se agota tratando de sobrevivir. Lo que realmente rompió la relación no fue una pelea, sino la suma de silencios prolongados, conversaciones pospuestas y sentimientos que ninguno sabía cómo expresar. Alejandro admitió que temía hablar porque tenía miedo de escuchar verdades que no estaba listo para aceptar. Y América, para evitar herirlo, callaba cada vez más. Ambos se fueron alejando sin darse cuenta,
como dos barcos que parten del mismo puerto pero que, por pequeñas desviaciones, terminan navegando hacia horizontes completamente diferentes. Uno de los momentos más dolorosos que relató fue el día en que, después de regresar de una gira, encontró a sus hijos jugando en el jardín y se dio cuenta de que ya no recordaba cuándo había sido la última vez que compartió una tarde como esa con ellos. Se acercó a abrazarlos, pero sintió un nudo en la garganta porque notó que ellos ya estaban acostumbrados a su ausencia. No fue culpa de ellos, fue culpa mía por no saber detenerme, confesó. Aquella tarde fue la primera vez que consideró que tal vez su vida necesitaba un cambio profundo, aunque aún no sabía cuál sería. El desgaste emocional llegó a tal punto que incluso la casa, que antes era su refugio, comenzó a sentirse ajena, silenciosa y llena de momentos que él no había vivido. América seguía siendo amable, pero había una distancia sutil, una calma dolorosa que revelaba que algo se estaba rompiendo sin remedio. Y entonces, en una madrugada que definió como una de las más sinceras de su vida, ambos se sentaron a hablar. No hubo gritos, no hubo culpas, no hubo lágrimas dramáticas. Solo dos personas que se miraron con honestidad por primera vez en años y reconocieron que el amor existía, pero ya no podía sostenerse como antes. América dijo la frase que lo marcó para siempre. Prefiero que seamos una familia separada, pero en paz, a seguir juntos lastimándonos sin quererlo. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima, pero también supo, desde lo más profundo, que era la verdad. Ninguno lo deseaba, pero ambos entendieron que la separación no era una huida, sino un acto de amor hacia lo que aún quedaba sano entre ellos. Esa noche, Alejandro comprendió que estaba enfrentándose a la pérdida más dolorosa de su vida, una pérdida que no podía expresar con canciones ni con palabras públicas, porque no tenía que ver con escándalos, sino con la sinceridad de reconocer que a veces amar también significa soltar. Y fue en ese reconocimiento, en esa verdad cruda y desgarradora, donde comenzó la historia que hoy, después de casi 30 años, decidió contar al mundo sin miedo, sin máscaras y sin el silencio que lo acompañó durante tanto tiempo. Después de aquella conversación decisiva que selló el fin de su matrimonio, Alejandro vio cómo su vida se partía en dos, el antes y el después. Pero lo que vino después no fue alivio inmediato, sino un periodo de silencio emocional tan intenso que incluso la música, su refugio de siempre, parecía incapaz de aliviarlo. Contó que los primeros días tras la separación fueron como caminar en una casa llena de ecos, donde cada rincón le recordaba lo que había perdido sin que nadie lo señalara. Dijo que despertaba por inercia esperando ver a sus hijos correr por el pasillo o escuchar la voz tranquila de América. Pero lo único que encontraba era un vacío que lo obligaban a enfrentarse a sí mismo. Y fue en ese vacío donde descubrió que su vida personal estaba más fracturada de lo que imaginaba. Sin giras, sin entrevistas y sin la adrenalina del escenario, apareció un Alejandro que no conocía, un hombre que no sabía qué hacer con el tiempo, que no sabía cómo manejar los silencios, que no sabía cómo estar sin huir hacia el trabajo. Confesó que durante años había escondido su vulnerabilidad detrás de la fama, pero ahora no tenía dónde esconderse. En esos meses, comenzó a visitar a sus hijos con una mezcla de emoción y culpa. Cada encuentro era una prueba. Quería recuperarlo todo de golpe, pero sabía que el tiempo perdido no se reconstruye en un día. Contó que la primera vez que asistió a un festival escolar después del divorcio, sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de cuántas cosas se había perdido. Sus hijos, acostumbrados a verlo entre aviones y camerinos, lo miraban con una mezcla de alegría y sorpresa, como si recién estuvieran conociendo al padre que la vida les había quitado por un tiempo. Alejandro dijo que ese día entendió que tenía dos caminos: seguir escapando o enfrentar su dolor con honestidad. Eligió lo segundo, aunque fuera más difícil. Lo más impactante fue cuando relató que, durante ese mismo periodo, comenzó a escribir canciones que jamás se atrevió a publicar.
Eran letras íntimas, casi confesionales, donde describía su miedo a la soledad, su arrepentimiento por las ausencias y el vacío que sintió al darse cuenta de que la fama no podía darle lo que realmente necesitaba. Dijo que esas canciones fueron su única terapia, su manera de ordenar emociones que llevaba décadas acumulando. Algunas eran tan personales que ni siquiera las cantaba completas. Solo las escribía, las guardaba y volvía a ellas cuando necesitaba recordar por qué estaba reconstruyendo su vida. América, por su parte, mantuvo una distancia respetuosa. Aunque ya no eran pareja, nunca dejó de apoyarlo cuando se trataba de sus hijos. Alejandro recordó con claridad la primera vez que la vio después de varias semanas de separación. América estaba tranquila, segura, serena, y esa serenidad le reveló que ella había llevado el peso emocional de la relación durante mucho tiempo sin que él lo notara. Me di cuenta de su fuerza demasiado tarde, admitió. Una confesión que dejó a muchos en silencio. Con el paso de los meses, comenzaron a establecer una dinámica nueva, menos dolorosa pero igualmente profunda. Ya no eran esposos, pero poco a poco empezaron a entender cómo ser aliados en la crianza, cómo hablar con cariño sin caer en nostalgia, cómo mantener una conexión sin reabrir heridas antiguas. Hubo un momento particularmente emotivo que Alejandro contó. Una tarde, durante el cumpleaños de uno de sus hijos, América y él terminaron riendo juntos recordando anécdotas de cuando eran jóvenes. Durante unos segundos, él sintió que el tiempo retrocedía y que la familia que habían sido seguía ahí, intacta en algún rincón de su memoria. Pero la realidad lo golpeó. Aquellas risas ya no pertenecían a un matrimonio, sino a dos personas que habían aprendido a sanar. Fue un momento hermoso y triste al mismo tiempo, dijo. En ese mismo periodo, Alejandro tuvo que enfrentar algo que había evitado por años: encontrarse consigo mismo sin cámaras, sin micrófonos y sin público. Dijo que hubo noches en las que se sentaba solo en su sala, rodeado de premios y fotos, y se preguntaba si realmente había valido la pena sacrificar tanto. Pero también recordó que, por primera vez en su vida adulta, comenzó a valorar los detalles sencillos. Cocinar para sus hijos, llevarlos al colegio, quedarse con ellos viendo películas, escuchar cómo contaban su día. Esos momentos, pequeños pero poderosos, lo hicieron entender que la paternidad no se mide en regalos caros, sino en presencia. Uno de los descubrimientos más profundos que tuvo fue darse cuenta de que el divorcio no lo había separado de América, sino que lo había unido a sus hijos de una forma distinta, más consciente y más sincera. Contó que hubo una noche en la que uno de ellos se quedó dormido en su pecho, algo que antes no ocurría porque Alejandro siempre estaba preparándose para viajar. En ese instante supe que estaba recuperando algo que había perdido sin saberlo, confesó, con una emoción que todavía lo conmueve. América, mientras tanto, se mantuvo firme, discreta, demostrando que su amor nunca fue dependencia, sino madurez. Alejandro admitió que admiraba profundamente su capacidad de seguir adelante sin rencores, sin reproches, sin usar el pasado como arma. Fue en esa etapa cuando empezó a entender que a veces las separaciones no destruyen, a veces enseñan. Pero lo más revelador vino después, cuando contó que, pese al dolor, comenzó a sentirse libre por primera vez. No libre de su familia, sino libre de la presión interna que lo había hundido durante años. Aprendió a decir que no, aprendió a descansar, aprendió a escucharse. Y en ese proceso empezó a reconstruir su identidad fuera de los escenarios. Lo más sorprendente fue cuando confesó que hubo un día en que pensó seriamente en dejar la música por completo. Estaba tan cansado emocionalmente que sintió que ya no quedaba nada dentro de él para entregar al público. Pero América fue la primera en decirle que no se rindiera, que su música era parte de quién era y que dejarla sería traicionarse. Esa conversación lo marcó profundamente. Con el tiempo, su relación evolucionó hacia una amistad madura, llena de respeto y complicidad. No volvieron a ser pareja,
pero construyeron algo que muchas parejas divorciadas nunca logran: un vínculo sólido, sereno y libre de heridas abiertas. Alejandro dijo que se dio cuenta de que el amor que siente por América no desapareció, simplemente cambió de forma, y en esa nueva forma, más tranquila y realista, encontró una paz que jamás imaginó. Lo que comenzó como una separación dolorosa terminó convirtiéndose en una lección de vida que lo transformó desde adentro. Y aunque nunca olvidó lo que perdió, también aprendió a valorar lo que ganó. Una familia que, aunque distinta, sigue unida por un cariño profundo y una historia que los marcó para siempre. Con el paso del tiempo, Alejandro comenzó a reconstruir no solo su vida familiar, sino también su identidad emocional, una identidad que había quedado enterrada bajo años de exigencias artísticas, giras interminables y expectativas ajenas. Relató que la etapa posterior a su reconciliación interna con América marcó el inicio de una transformación silenciosa pero poderosa. Dijo que hubo una mañana, mientras preparaba café en soledad, en la que se dio cuenta de que ya no sentía rabia, ni culpa, ni miedo, sino una extraña serenidad que nunca antes había experimentado. Era como si por fin hubiera dejado de luchar contra sí mismo. Empezó a entender sus errores desde la compasión, no desde el castigo, y eso le permitió también ver la relación con América con una claridad distinta. Ya no se preguntaba qué había salido mal, sino qué había aprendido. Contó que durante esos años de madurez personal, también descubrió una nueva forma de relacionarse con su carrera. Antes, la música era una obligación, una responsabilidad casi dolorosa, una carga que lo mantenía firme pero que también lo consumía por dentro. Ahora, en cambio, comenzó a verla como un puente hacia su propia autenticidad. Sintió que podía cantar sin máscaras, sin expectativas externas, sin la presión de demostrar nada. Empezó a elegir proyectos no por estrategia, sino por emoción. La primera vez que subió al escenario después de haber hecho las paces con su pasado, dijo que sintió la voz más libre que nunca, menos perfecta quizá, pero mucho más verdadera. Los fans lo notaron. Muchos comentaron que había algo distinto en él, una luz que antes no estaba, una conexión más humana, más frágil y más cercana. Alejandro confesó que este cambio se debió, en gran parte, al ejemplo de América. Incluso separados, su forma serena y firme de enfrentar la vida lo inspiró profundamente. Dijo que ella le enseñó que la fortaleza no está en sostenerlo todo, sino en soltar lo que duele y reconstruir desde la calma. Y aunque ya no compartían un hogar, sí compartían un vínculo que trascendía la relación matrimonial que alguna vez tuvieron. Lo más inesperado fue cuando contó que, a pesar de la distancia emocional que hubo entre ellos durante el matrimonio, después del divorcio comenzaron a comunicarse mejor que nunca. Hablaban sin prisa, sin miedo, sin la sensación de caminar sobre cristales rotos. Alejandro admitió que hubo días en los que incluso buscaba su opinión antes de tomar decisiones importantes, no porque quisiera recuperar lo que tuvieron, sino porque confiaba profundamente en su criterio. América se convirtió en una especie de brújula silenciosa, alguien que no juzgaba, no exigía y no esperaba nada de él. Ese equilibrio permitió que sus hijos crecieran en un ambiente sano, lleno de respeto y cariño, algo que para Alejandro se volvió prioridad absoluta. También relató que durante aquellos años vivió momentos familiares que jamás había experimentado antes. Cenas sencillas, sin prisas, paseos tranquilos, conversaciones profundas con sus hijos donde descubría cosas de ellos que antes no sabía porque siempre estaba de paso. Dijo que uno de los recuerdos más significativos fue una tarde de lluvia, cuando se quedaron todos juntos en su sala viendo películas. No era un momento extraordinario, pero para él tuvo un valor inmenso. Sentí que finalmente pertenecía a ese instante, comentó. Ese sentimiento de pertenencia, de presencia auténtica, fue una especie de renacimiento emocional. Pero también hubo momentos difíciles. Contó que, en más de una ocasión, la prensa intentó especular sobre su vida privada, insinuando nuevas rupturas, nuevas relaciones
o incluso una posible reconciliación con América. Alejandro explicó que esas insinuaciones lo molestaban, no porque fueran dañinas, sino porque simplificaban una historia que había sido profunda, dolorosa y llena de aprendizajes. La gente cree que el amor es blanco o negro, pero la vida real tiene miles de matices, dijo. Uno de esos matices fue la aceptación absoluta de que su amor con América había cambiado para siempre. No desapareció, pero dejó de ser un amor de pareja para convertirse en un afecto más sólido, más estable, más real. Ella era parte fundamental de su vida, no como esposa, sino como compañera de camino en la crianza, como amiga, como testigo de quién fue y quién podía llegar a ser. A medida que profundizaba en esta etapa de su vida, Alejandro también comenzó a sanar su relación consigo mismo. Dijo que hubo un día, mientras escuchaba una canción antigua que había escrito décadas atrás, en el que entendió que toda su historia, incluso las partes que dolían, habían sido necesarias para llegar a ese punto de madurez. Sintió gratitud por su propia vulnerabilidad, por las noches de dudas, por las decisiones difíciles, por la soledad que parecía interminable, pero que terminó siendo su maestra más sincera. En esa introspección también recordó a su padre, Vicente Fernández, y confesó que gran parte de su lucha emocional venía del deseo profundo de estar a la altura de su legado. Durante años confundió admiración con presión y éxito con sacrificio. Hoy, en cambio, entiende que su padre también fue humano, que también tuvo miedos, que también cometió errores, y que nadie espera perfección de un corazón que late. Alejandro dijo que esta comprensión lo liberó, lo humanizó, lo acercó a una versión de sí mismo más auténtica. Fue entonces cuando, por primera vez, se permitió mirar su pasado sin dolor, no como un fracaso, sino como una historia de evolución. No perdí una familia, dijo con voz firme, la transformé. Y esa transformación, aunque marcada por lágrimas y silencios, lo llevó a un lugar donde finalmente pudo amar con madurez, escuchar con atención y vivir sin esconderse detrás de la fama. Con esta perspectiva renovada, Alejandro comenzó a construir no solo una nueva vida, sino también una nueva manera de relacionarse con el mundo. No buscaba perfección, buscaba verdad. Y en ese proceso descubrió algo que lo sorprendió profundamente, que, pese a todo, la calma es posible incluso después de las tormentas más intensas. A medida que Alejandro continuaba madurando emocionalmente, se dio cuenta de que cada parte de su historia, incluso las más difíciles, lo había preparado para una etapa completamente nueva. Una etapa donde por fin aprendía a vivir desde la calma, y no desde la exigencia. Contó que uno de los cambios más transformadores fue su capacidad de estar presente, realmente presente, sin mirar el reloj, sin pensar en el próximo concierto, sin sentir la angustia invisible que antes lo perseguía. Dijo que esta nueva manera de vivir le permitió reconectar con su esencia, con sus gustos más simples, con su forma de ser antes de que la fama lo moldeara. Empezó a disfrutar de actividades que antes consideraba pérdida de tiempo. Cocinar sin prisa, escuchar música sin analizarla, caminar por su rancho sintiendo el aire, ver atardeceres sin preocuparse por nada. Alejandro confesó que estas pequeñas rutinas fueron el antídoto perfecto contra años de descontrol emocional. También habló sobre la importancia de sus hijos en este proceso de renacimiento. Relató que con el paso de los años, comenzaron a verlo no solo como el artista, sino como el padre que finalmente aprendió a quedarse, a escuchar, a abrazar sin premura. Dijo que uno de los momentos más significativos ocurrió una noche cualquiera, cuando uno de sus hijos se acercó y le dijo, «Papá, me gusta cómo eres ahora». Esa frase, tan simple y tan profunda, lo hizo comprender que lo que estaba construyendo era real, sólido y lleno de sentido. Ya no trataba de enmendar el pasado con regalos o grandes gestos. Ahora construía presente con cariño, paciencia y coherencia. Pero en este camino de transformación, también tuvo que enfrentarse a sentimientos que había evitado durante décadas.
Confesó que hubo noches en las que el recuerdo de la separación reaparecía con una mezcla de nostalgia y gratitud. Nostalgia por lo que fue, por lo que pudo ser, por la juventud que compartieron. Gratitud por la forma en que ambos, él y América, lograron convertir ese dolor en un vínculo sano, en una familia reconstruida desde la paz. Dijo que en varias ocasiones, mientras hablaban sobre temas familiares, se sorprendía a sí mismo admirando la capacidad de América de mantener la calma incluso en los momentos más difíciles. Ella siempre fue la que equilibró todo, incluso cuando yo no sabía hacerlo, confesó. Esta admisión no venía desde la culpa, sino desde una madurez que solo se obtiene cuando uno entiende el valor real de las personas que lo acompañaron en las etapas más importantes de la vida. También reveló que con el paso del tiempo, aprendió a ver a América no a través del filtro del matrimonio que compartieron, sino a través del ser humano que siempre fue. Una mujer firme, leal, tranquila y profundamente consciente de lo que realmente importa. Dijo que esta nueva mirada le permitió dejar atrás cualquier idealización y reconocer que ambos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas emocionales que tenían en aquel entonces. Lo más impactante de su relato fue cuando explicó que, aunque la gente suele pensar que el tiempo cura por sí solo, él entendió que sanar requiere decisiones difíciles. Habló de la importancia de poner límites, de dejar espacios, de no depender emocionalmente de la persona que un día fue tu todo. Dijo que aprendió a estar solo sin sentirse incompleto, algo que antes parecía imposible. Y en ese aprendizaje, descubrió una libertad emocional que no sabía que necesitaba. Una libertad que no significaba olvidar, sino aceptar. Pero su crecimiento no se limitó a la vida personal. También se expandió hacia su identidad artística. Alejandro explicó que, después de años de exigirse perfección, finalmente comenzó a permitir que su vulnerabilidad formara parte de su música. Empezó a cantar con una honestidad que antes le daba miedo mostrar. En el escenario, ya no quería ser un ídolo impecable. Quería ser un ser humano con cicatrices, con historias, con un pasado que lo había marcado, pero que ya no lo definía. Los fans lo notaron en cada concierto. Su voz tenía un tono más cálido, más humano. Los silencios entre canciones ya no eran incómodos, eran necesarios. Por primera vez cantaba para mí, confesó. La historia de Alejandro no es solo la de un artista famoso, sino la de un ser humano que, como todos nosotros, tuvo que caer para levantarse más sabio. Si has llegado hasta aquí, seguramente también sentiste ese nudo en la garganta al descubrir sus miedos, su lucha interior, su deseo de ser mejor padre, mejor hijo, mejor hombre. Detrás del ídolo, hay alguien que aprendió a amar de nuevo desde la verdad y la calma. Alguien que transformó el dolor en crecimiento y que hoy nos recuerda que nunca es tarde para sanar. Por eso te invito a dejar un comentario con un corazón para enviarle toda tu energía bonita. A compartir este video para que más personas entiendan que las heridas también pueden convertirse en luz. Y a suscribirte al canal si quieres seguir conmigo en estas historias profundas, humanas y llenas de vida. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este espacio y permite que sigamos contando relatos que tocan el alma. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y gracias por acompañar este viaje. Siempre.